Cordial saludo, amiga y amigo. En esta ocasión voy a explicar temáticas relacionadas con los conceptos de iones e isótopos, de número de masa y de masa atómica, para mayor comprensión de reconocimiento de iones, de isótopos y de cómo ubicar el número de masa y la masa atómica de los diferentes elementos en la tabla periódica. Asimismo, vamos a mirar la diferencia que existe entre el número de masa, la masa atómica, y el por qué el número de masa generalmente no aparece en las tablas periódicas, pero lo confundimos cuando ubicamos la masa atómica o cuando ubicamos el número atómico. Y finalmente vamos a hacer ejercicios donde vamos a calcular a través del simulador PET. Vamos a calcular la masa atómica promedio de algunos elementos y su relación con su número atómico. Entonces vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es conocer los conceptos de iones y de isótopos. Entonces vamos a empezar por el concepto de ion. ¿Qué es un ion? Un ion es básicamente un átomo de la naturaleza que, estando en estado neutro, ha perdido un electrón o ha ganado uno o más electrones. Hay que recordar que siempre en los átomos lo que se gana o se pierden son los electrones. Solo que a veces nos confundimos de que cuando vemos el símbolo de un elemento y le vemos arriba una carga positiva, lo primero que se nos ocurre pensar es que adquirió una carga positiva. No, no es que la haya adquirido. Lo que pasó fue que perdió una carga negativa y entonces su carga neta ahora es una carga positiva. Esto puede ocurrir para cuando se pierde un electrón, dos electrones o más. Bueno, después de este concepto de ion, vamos a mirar el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es un elemento que tiene como número atómico 1. ¿Qué quiere decir? El número atómico corresponde al número de protones del elemento. Entonces, para el hidrógeno, 1 significa que tiene un protón y lo podemos apreciar aquí. Esta representación gráfica del hidrógeno tiene solo un protón, pero se encuentra en estado neutro. ¿Y en estado neutro qué significa? Significa que alrededor de este núcleo está girando, en su orbital respectivo, está girando un electrón. Este electrón, que tiene carga negativa. Entonces la carga neutra de este hidrógeno en este momento es 0 o sin carga, porque tiene una carga positiva y una negativa que se anulan respectivamente. A ese hidrógeno entonces en este estado se le denomina pues hidrógeno como tal. Pero resulta que el hidrógeno a su vez tiene isótopos, que son estos tres que tenemos representados en la imagen. Este primero, que es el neutro en su estado neutro, entonces recibe el nombre de protio. Entonces, en un momento dado, si yo digo protio o digo hidrógeno, estoy diciendo lo mismo, es equivalente, solo que al mencionar la palabra protio me estoy refiriendo a uno de sus isótopos. El segundo isótopo del elemento se denomina deuterio. ¿Y qué diferencia vemos entre este deuterio y el protio? Que el deuterio aparece con otra partícula dentro de su núcleo, y esta partícula es un neutrón. Por lo tanto, el número de masa de este elemento cambia con respecto a este, pero el número atómico se mantiene. ¿Por qué? Porque se mantiene el número de protones. Y la carga neta del elemento sigue siendo la misma, un protón o un electrón. Para el tercer caso ocurre algo parecido. Aparece un nuevo isótopo que se denomina tritio. Y este tritio se caracteriza porque tiene dos neutrones, pero se mantienen el número de protones, que es 1, y el número de electrones, que es 1, para el caso del hidrógeno. Entonces, tengamos en cuenta
que cuando hablamos de iones es una carga que adquiere el elemento, bien sea negativa o bien sea positiva. Y cuando hablamos de isótopos, hablamos de que manteniendo la misma carga, existe diferencia entre átomos del mismo elemento, en este caso el hidrógeno, que mantienen diferente número de protones. Entonces podemos definir que un isótopo corresponde a aquellos átomos del mismo elemento que se diferencian en el número de neutrones. Ese sería el concepto de isótopo. Aquí podemos ver otra representación de los isótopos del hidrógeno. En esta imagen vemos representado el núcleo y el protón con la esfera de color azul. Y ocurre lo mismo para los tres. Y alrededor vemos que está girando, alrededor de ese núcleo está girando el único electrón del hidrógeno. Y que cada uno de ellos se difiere es en el número de neutrones. Para el deuterio aparece un solo neutrón y para el tritio aparecen ya dos neutrones, mientras que el protio carece de neutrones. Y aquí al lado derecho tenemos otra forma de representarlo, pero simplemente nos están mostrando los protones, que son de color rojo en este caso, y los neutrones, que son de color azul. Bueno, ahora, ¿qué apreciamos aquí? Apreciamos que ese mismo hidrógeno con sus isótopos ha perdido su electrón, es decir, se ha ionizado. Y al haberse ionizado, cualquiera de los tres, o más bien los tres, han quedado con una carga positiva. ¿Por qué? Porque se perdió ese electrón. Entonces la carga neta es positiva y eso convierte al hidrógeno en un ion. Para el caso de los tres isótopos, tenemos que tener en cuenta que se maneja otro concepto, y es el concepto de hidrón. ¿Y qué es un hidrón? Es cualquiera de los tres isótopos del hidrógeno que ha perdido su carga negativa, es decir, que ha perdido su electrón. Entonces, si yo tengo un hidrógeno neutro o un protón que ha perdido su electrón, él se va a llamar hidrón. Si tengo un átomo que ha perdido su carga negativa, o sea, su único electrón, pero que tiene un neutrón, entonces a ese hidrón se le llama deuterón. Y para el tercer caso, que es el derivado del tritio, entonces el tritio y el tritón, ¿en qué se diferencian? En que el tritón perdió su electrón, es decir, se ionizó. Y al perder su electrón ya no se llama tritio, ya se llama tritón. ¿Por qué? Porque de todas formas sigue manteniendo un protón y sigue manteniendo dos neutrones. Entonces los isótopos del hidrógeno también pueden perder su electrón, se pueden ionizar, y de acuerdo a esa ionización entonces van a recibir, y el número de neutrones van a recibir un nombre específico. Aquí tenemos algo más esquemático. Tenemos el hidrógeno, ¿sí? Ese hidrógeno aquí tiene representado el número atómico. Miremos que ese número atómico es el mismo para los tres. ¿Por qué? Porque el número atómico corresponde al número de protones y siempre el número de protones va a permanecer constante. Acá lo hemos representado, acá y acá. Y lo que sí varía es el número de masa, que es el que se coloca aquí arriba. ¿Y por qué varía? Porque es que el número de masa, más adelante veremos su concepto. Y entenderemos por qué aquí el valor es 1, por qué aquí es 2 y por qué aquí es 3. Entonces aquí tenemos esos ejemplos representados de otra manera con respecto al hidrón del hidrógeno, es decir, cualquiera de los isótopos del hidrógeno que ha perdido su electrón. Cuando ese hidrógeno ha perdido su electrón, entonces veíamos que adquiere el nombre de hidrón. Y ese hidrón, que es uno de esos isótopos del hidrógeno que ha perdido su electrón, puede reaccionar con agua. Y al reaccionar con agua va a formar
esta estructura que tenemos aquí, esta estructura química H3O, que va a adquirir una carga positiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua se va a ionizar. Es decir, el agua estando en estado neutro va a hacer que ingrese una partícula cargada, para este caso un hidrón. Entonces se va a formar ese ion hidronio. Pero la Asociación Internacional de Ciencias Puras y Aplicadas, que se denomina con la sigla IUPAC, entonces esa entidad o institución, que es la autoridad máxima a nivel mundial en los estudios de la química, ha considerado que el término hidronio ya no se utilice, sino que se utilicen, de acuerdo a la nueva nomenclatura, se utilicen el término de oxonio u oxidáneo. Entonces, en vez de utilizar el término hidronio, vamos a utilizar oxonio u oxidáneo. Bueno, aquí podemos apreciar otro ejemplo de la formación de iones. En la imagen central tenemos un átomo en estado neutro, que corresponde a la esfera de color amarillo, que en un momento dado puede o perder un electrón, y si lo pierde va a adquirir una carga positiva, y esa carga positiva hace que ese átomo neutro se convierta en un ion cargado positivamente, y los iones cargados positivamente se llaman o se denominan cationes. Lo contrario, si se tiene un átomo en estado neutro y ese átomo ha ganado un electrón, su carga neta va a quedar negativa, y el hecho de que eso ocurra hace que ese átomo se ionice, y ese ion va a quedar con esa carga negativa, por lo tanto va a recibir el nombre de anión. Entonces, resumiendo, un catión es un elemento con carga positiva que se ha ionizado, y un anión es un átomo que se ha ionizado con carga negativa. Nosotros conocemos un compuesto que es el cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio, que es la sal que utilizamos en la cocina para los alimentos. Entonces ese cloruro de sodio se forma por la unión de un átomo de sodio y un átomo de cloro. Pero cuando ese elemento o compuesto llamado cloruro de sodio se diluye o se disuelve en el agua, entonces se ioniza, es decir, los átomos de sodio se separan ligeramente de los átomos de cloro, y cada uno adquiere su carga correspondiente. Entonces al sodio le corresponde la carga positiva. ¿Por qué? Porque sodio tiene como número atómico 11. Quiere decir que en el primer nivel de energía tiene 2 electrones, en el segundo tiene 8 y en el tercero tiene 1. Y ese 1 debe salir de ahí y debe ser regalado o asignado al cloro. ¿Y por qué al cloro? Porque el cloro tiene como número atómico 17. Quiere decir que en el primer nivel de energía tiene 2, en el segundo 8 para 10, en el tercero 7 para 17. Y cuando los elementos se unen para formar compuestos deben cumplir la ley del octeto, es decir, que en su último nivel formen o tengan 8 electrones. El cloro tiene 7, le falta 1, entonces al recibir 1 del sodio cumple la ley del octeto, pero queda con una carga de -1. Entonces por eso hablamos del ion cloruro. Lo mismo ocurre para el sodio. El sodio, al perder su electrón, al cederlo, adquiere la carga positiva y entonces se forma el catión sodio, y con respecto al cloro se forma el anión cloruro. Bueno, vamos a mirar entonces lo correspondiente a los isótopos, cuyo estudio cada vez es más profundo a nivel de la ciencia y la tecnología, con una finalidad de siempre buscar el beneficio para el ser humano. Entonces, a lo largo de la historia se ha encontrado que los isótopos tienen muchísimas utilidades. Dentro de ellas se han recopilado solo algunas. Una de las utilidades, ¿cuál ha sido? Que en agricultura se utilizan isótopos del nitrógeno, del fósforo y del potasio para mejorar el rendimiento de las cosechas. 2. El yodo
El isótopo 125 del yodo se usa en medicina para detectar cantidades mínimas de sustancias en sangre u orina. Para ello hay que especificar que existen pruebas de laboratorio que se utilizan para hacer lo mismo, pero es que en los seres humanos existen cantidades mínimas de sustancias, o sea, trazas, eso se denomina una traza, que no pueden ser detectados por métodos convencionales o por pruebas de laboratorio que están estandarizadas y que se usan rutinariamente. Entonces hay que acudir a estas técnicas específicas para detectar esas cantidades mínimas de sustancias, bien sea en la sangre o en la orina. Uso número 3. En medicina, los dos isótopos que más se emplean para irradiar tejidos cancerosos son el cobalto 60 y el cesio 137. 4. Isótopos estables del oxígeno se utilizan para estudios de arqueología, es decir, para conocer cosas de los antepasados de los organismos vivientes. Y el uso número 5 que se ha recopilado aquí corresponde a que el uranio 238 se utiliza para calcular la edad de la Tierra. Entonces veamos que son muchísimas las utilidades y los usos de los isótopos para beneficio del ser humano. Sin embargo, como la ciencia y la tecnología permiten avances en beneficio del hombre, también la tecnología permite avances en contra del bienestar del hombre. Y si hablamos de isótopos, podemos mencionar simplemente la bomba de hidrógeno. Entonces, la idea es que a medida que la tecnología avance, se utilice siempre para beneficio del ser humano y no para otras cuestiones. Bueno, ahora vamos a hablar del número de masa. El número de masa de los elementos corresponde ¿a qué? A que un elemento tiene, de acuerdo a su número atómico, como aparece en la mayoría de tablas periódicas, y aquí lo estoy señalando, en el logo del berilio, en la parte izquierda superior, entonces el número atómico va a aparecer aquí arriba a la izquierda o en algunas tablas aparece a la derecha. Entonces ese número atómico que nos está indicando el número de protones de ese elemento, y es lo que hace que el berilio esté ubicado con número atómico 4, porque él tiene 4 protones dentro de su núcleo. Ahora, en el esquema central también del berilio vemos que ese 4 ha cambiado de posición, ya está en la parte inferior izquierda. ¿Y ese 9 qué significa? Ese 9 significa el número másico o número de masa del elemento, en este caso del berilio. Y es lo que anteriormente les mencionaba, que no aparece en las tablas periódicas y que vamos a buscarlo y que lo podemos confundir con el número atómico. Ese número atómico ese número de masa generalmente en las tablas periódicas no aparece. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a buscar en el elemento cada uno de los números qué significado tiene o qué está representando. Entonces aquí con este esquema del berilio podemos determinar que cuando aparezcan dos números al lado izquierdo del elemento, uno abajo y uno arriba, el de la parte inferior está haciendo alusión o está representando el número atómico, es decir, el número de protones. Y el número superior, en la parte izquierda, está representando el número másico o número de masa. Y esto, a través de la fórmula que aparece aquí en la parte inferior, dice que el número másico se obtiene ¿de dónde? De sumar el número atómico, o sea, el número de protones, más el número de neutrones, y está establecido por la fórmula A, que corresponde al número másico, igual a Z, que es el número atómico o número de protones, más N, que es el número de neutrones. Entonces, si para mí el número másico del berilio es 9, ¿qué significa? Que sabiendo que el berilio tiene 4 protones, ¿cuántos neutrones tiene? 5, porque yo tengo que sumar 4 más 5 más el número de neutrones para que me dé el número másico, es decir, aplicar esta fórmula que aparece aquí de color amarillo. Entonces tengamos en cuenta eso, que el número másico o número de masa corresponde
al número de protones más el número de neutrones. Bueno, y ahora vamos a adentrarnos en el concepto de masa atómica. La masa atómica es este valor que nosotros apreciamos debajo de los elementos y lo apreciamos en las tablas periódicas. Algunas tablas periódicas tienen incluido su nombre y otras no lo tienen, pero la mayoría lo tienen. Y debajo de ese nombre, en la parte inferior central, aparece un número. Ese número corresponde a la masa atómica. ¿Y esa masa atómica qué es? Es la masa que tiene ese elemento, pero esa masa debe estar suministrada o proporcionada en unidades. ¿Y esas unidades cuáles son? Son las unidades de masa atómica o UMA. Y esas unidades de masa atómica son una unidad patrón o una unidad estandarizada que corresponde a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono en estado neutro, de un carbono 12 en estado neutro. Entonces la 12ª parte de la masa de ese átomo de carbono equivale a una unidad de masa atómica, y es el valor que se tiene estandarizado para establecer la masa de todos los átomos de la naturaleza. Ese valor numérico, como se puede apreciar, no es un valor entero. ¿Por qué? Porque recordemos, hace un momento vimos que los elementos generalmente tienen isótopos y cada isótopo tiene su masa atómica. ¿Y por qué la masa atómica varía entre los diferentes isótopos? Porque cada isótopo tiene un número de neutrones específico. Entonces esos neutrones, ese aumento o disminución de neutrones en cada uno de los isótopos hace que esa masa atómica varíe. Por lo cual este valor que aparece aquí ya es un valor calculado de la masa atómica promedio, que es lo que vamos a mirar más adelante con la manipulación o el manejo del simulador para la masa atómica y el número de masa de los elementos. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, cuando vayamos al simulador PET, vamos a hacer ejercicios como por ejemplo el que aparece representado aquí. Nos aparece que el cloro tiene dos isótopos, el cloro 35 aquí a la izquierda y el cloro 37 aquí a la derecha. Recordemos que el cloro tiene número atómico 17, que se escribe aquí abajo, que es el número de protones, y que tiene número de masa 35. ¿Qué quiere decir? Que cuántos neutrones tiene. Entonces es muy fácil. ¿Cuánto necesito sumarle a 17 para que me dé 35? 18. Entonces quiere decir que este cloro tiene 18 neutrones. Y vamos al otro cloro, que es el mismo, que tiene número atómico 17, pero ya no tiene 18 neutrones, sino tiene 2 más, es decir 20. ¿Por qué? Porque el número de masa que aparece aquí dice 37. Entonces ese número, ¿de dónde sale? De sumar protones más neutrones. Entonces si tiene 17 protones, ¿cuántos neutrones hacen falta para llegar a 37? Faltan 20. Por lo tanto, el cloro 35 tiene 18 neutrones, mientras que el cloro 37 tiene 20 neutrones. Y al final se debe calcular una masa específica para ese átomo. ¿Cómo se calcula? En el simulador pues nos va a arrojar la respuesta aproximada dependiendo del porcentaje de cada uno de los dos tipos de isótopos. Entonces se tiene estandarizado con la fórmula que la masa atómica promedia, ¿cómo se halla? Se halla de la siguiente manera. Yo cojo el isótopo determinado, en este caso el isótopo 35 del cloro, lo multiplico por su porcentaje en la naturaleza, es decir, este 75.76% es la cantidad de cloro que existe en la naturaleza, en este estado de isótopo 35. Entonces por eso aquí abajo la formulita dice 35 por 75.76. Eso me va a dar un valor, ese valor lo dejo aparte. Ahora, la segunda parte es la sumatoria de ¿qué?
del segundo isótopo, es decir, el cloro 37, por su porcentaje de existencia en la naturaleza, que es del 24.24%. Entonces multiplico 37 por 24.24, eso me da un número. Entonces al primer número que yo obtuve acá le sumo este segundo número que obtuve de haber hecho este producto, y la sumatoria la divido entre 100, y eso me da un valor de 35.4848 unidades de masa atómica. Y esa es la masa atómica del elemento cloro, y es el valor que aparece debajo del elemento en las tablas periódicas. Aquí ustedes podrán apreciar que el valor es de 35.45. Recordemos que esto es un simulador, ¿no? Y que su función como tal es aproximarse lo más que pueda a el valor exacto en la realidad. Bueno, entonces hasta aquí la parte de contenido teórico de estas temáticas, y vamos entonces a pasar a la utilización o al manejo del simulador P. Entonces vamos a ello. Para llegar a ese simulador PET, recordemos que lo tenemos dentro del curso virtual de química inorgánica, lo tenemos dentro de la plataforma de nuestro curso virtual de química inorgánica. Está en la unidad 2, en la parte final, antes del examen de conocimientos de la unidad 2. Entonces, estando ya ubicados en esa sección, nos desplazamos y lo encontramos acá. Este simulador ha sido colocado acá para que hagamos los ensayos y practiquemos lo que hemos acabado de aprender en la parte de teoría, y porque se propone una actividad que aquí está enmarcada como la actividad número 2. En esta actividad se debe hacer lo siguiente, y de una vez pues queda estipulado para que hagamos el ejercicio y practiquemos con el simulador. Hay que hacer dos cosas. Primero, determinar el número de masa y la masa atómica para 3 isótopos de cada elemento. ¿De cuál elemento? De los 3 elementos que ustedes quieran. Y segundo, seleccionar el oxígeno y determinar la masa atómica promedio y el porcentaje de composición para los isótopos 16, 17 y 18 de ese oxígeno. Entonces es un ejercicio que queda planteado para que al final de este video tutorial, y cuando ustedes lo consideren, puedan aprovechar y ejercitar lo aprendido en esta temática. Bien, ya aquí ubicándonos dentro del simulador, vamos a mirar cómo es su funcionamiento. En este menú inferior hay 3 opciones. La casita, que podemos visualizar aquí, y si hacemos clic en ella, pues quedamos aquí en esta parte inicial, y esta parte inicial me muestra las 2 opciones de navegación por ese simulador PET. Ese simulador PET, recordemos que es un simulador que ha sido construido por la Universidad de Colorado en los Estados Unidos, y que tiene como función básica brindar a las sociedades del conocimiento, a todas las universidades e instituciones de educación, la manera de hacer simulaciones tanto en química como en física como en matemáticas, en ciencias en general. Entonces es una herramienta muy interesante, y vamos a darnos cuenta de su utilidad a medida que la utilizamos aquí dentro de esta plataforma. Al estar aquí dentro de las 2 opciones de menú, vamos a ingresar por la del lado izquierdo, que es la de isótopos. Ingresamos y quedamos donde estábamos. Esto lo explico para que nos familiaricemos un poco con el manejo de este simulador. Si yo ingreso aquí por isótopos, pues quedo aquí donde estoy. Si ingreso aquí por mezclas, voy a quedar en otra sección del simulador, en donde puedo hacer otra serie de ejercicios, y especialmente donde vamos a aprender a hallar la masa atómica promedio. Bien, entonces aquí al lado derecho, donde está el logo de PET, yo hago clic y se me despliegan varias opciones. La primera es sitio web de PET. Si hacemos clic por acá, vamos al sitio principal de todos los simuladores de la plataforma PET de la Universidad de Colorado. Enseguida es por si necesitamos reportar un problema, para que a la misma plataforma se le reporte un problema en caso de que el simulador presente problemas de calibración o tenga errores.
En la opción de buscar actualizaciones es si queremos actualizar este software. Es posible que ya hayan salido nuevas actualizaciones a las cuales se les hayan incorporado otras herramientas. A la captura, si vamos a la opción captura de pantalla, encontramos que al hacer clic simplemente se obtiene una fotografía del pantallazo o un pantallazo de lo que estamos viendo. Y si vamos a pantalla completa, que es lo que voy a hacer, nos encontramos en una forma aumentada o a pantalla completa de nuestro computador de el simulador PET. Entonces, siempre cuando ingresemos a esta pantalla completa, lo que debemos hacer es aquí en esta ruedita al lado derecho hacer clic. ¿Para qué? Para que ella nos resetee el simulador. Es decir, para estar seguros de que el simulador va a arrancar de ceros y que nosotros vamos a trabajar con él estando desde cero. Bueno, ahora vamos a ir a la primera opción, que es la isótopos. Aquí en el menú inferior vamos primero a trabajar con la parte del simulador, pero estando en la opción isótopos. Aquí, ¿qué apreciamos? Apreciamos que podemos tener una representación del elemento en donde al lado izquierdo superior nos dicen las esferitas de cada color que están significando. Entonces simplemente como estamos con el hidrógeno, pues sencillamente podemos concluir que tiene un protón y que no tiene nada más. Bueno, vemos una balanza y en esa balanza nos aparece un número de masa en donde nos posicionamos con el puntero del ratón, hacemos clic y ahí nos aparece el valor. Luego podemos hacer lo mismo para la masa atómica. Hacemos clic sobre masa atómica, se activa y nos da el valor. Recordemos que esa masa atómica generalmente no aparece con números enteros. ¿Y por qué el número de masa sí? Porque el número de masa son los protones más neutrones, por lo tanto siempre esas sumas deben dar números enteros. Aquí al lado izquierdo disponemos de un plato que contiene neutrones y nosotros podemos arrastrar, haciendo clic sostenido sobre la esfera, podemos arrastrarla hasta el elemento y lo colocamos ahí en ese elemento al lado del protón, y eso nos va a cambiar el número de masa, nos va a cambiar la masa atómica, y aquí al lado derecho podemos ver más datos. Si hacemos clic sobre el más, podemos desplegar el elemento del símbolo y podemos apreciar que el número inferior corresponde al número atómico y el número superior corresponde al número de masa, es decir, la suma de protones más neutrones. Y si desplegamos aquí donde dice abundancia en la naturaleza, en el más, entonces encontramos que este isótopo, o sea, en este caso, este hidrógeno, existe en la naturaleza en un 99.9885%. Entonces vamos a proceder a hacer cambios y vamos a manejar los tres isótopos que existen del hidrógeno. Recordemos que el primero es el que tiene solo un protón, que se llama protón, y que es una de las clases de hidrón. Ese protón solo tiene un protón dentro del núcleo del electrón. Su electrón se ha perdido. Él no tiene neutrones. Y ese protón se llama protio. Entonces ese protio es el primer isótopo del hidrógeno. Miremos su abundancia, miremos su número de masa, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y miremos su masa atómica aquí abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir este isótopo en el isótopo número 2. Y ese isótopo número 2, recordemos que es el deuterio. Entonces ese deuterio, fíjense aquí, podemos establecer que su número atómico no ha cambiado porque sigue con un protón, pero su número de masa ya cambió. ¿Por qué? Porque un protón más un neutrón nos da 2. Entonces cambió su número de masa. Y por eso aquí en la balanza aparece el número de masa 2. Pero ¿qué ocurre cuando vamos a la masa atómica? Fíjense que varió también. Su valor es 2.01410. Y la abundancia en la naturaleza de ese isótopo es mínima. Fíjense que es del 0.0115%. Y finalmente vamos a trabajar con el siguiente isótopo, que es el tritio. Y miremos qué le ocurre a ese tritio. Revisemos aquí en la balanza el número de masa 3. ¿Por qué?
porque aquí a la derecha arriba donde vemos el símbolo, ese 3 de dónde sale, de la suma de protones más neutrones, un protón más 2 neutrones, por eso allí es 3, y abajo se mantiene el número atómico, que es el número de protones, que es 1. Entonces, de ese tritio, ¿qué encontramos? Que tiene un valor de masa atómica igual a 3.01605. Son valores simulados, ¿no? Bien, y ¿qué podemos encontrar aquí en la abundancia en la naturaleza? Que las trazas o valores en la naturaleza son mínimos, es decir, casi prácticamente que no existen. Entonces es un elemento que es totalmente inestable, por lo tanto su uso es supremamente limitado y se sintetiza en el laboratorio o se crea su condición artificial para ser utilizado en situaciones muy complejas, muy específicas a nivel de laboratorios. Bueno, entonces vamos a resetear y volvemos otra vez a la parte inicial. La invitación es que naveguemos por cada uno de los elementos que aparecen aquí disponibles y hagamos los mismos ejercicios. Miremos si tienen isótopos, si no los tienen, y cada isótopo qué valores nos arroja de número de masa atómica, de abundancia en la naturaleza, si aparece como abundante o no, o si aparece como traza, y si ese isótopo que existe o al cual estamos haciendo alusión es inestable o es estable. Entonces esto con respecto al manejo del simulador en la primera parte. Vamos a resetear de nuevo. Ahora ingresamos a la opción 2 en la parte inferior que dice mezclas. Hacemos clic y quedamos otra vez en la parte de el hidrógeno, pero aquí ¿qué encontramos? Encontramos que ese hidrógeno se presenta desde dos puntos de vista, desde hidrógeno 1, desde hidrógeno 2. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Podemos apreciar que existe una mezcla de isótopos, es decir, que yo con este plato que tengo aquí de hidrógeno 1, es decir, el proteo, yo puedo incorporarlo aquí, irlo subiendo con una cantidad determinada de esos iones, y miren cómo va apareciendo el porcentaje de composición. Pero ese porcentaje de composición, tengamos en cuenta lo que abajo dice. Cuando dice mezcla de isótopos y dice mi mezcla y está activada, quiere decir una mezcla que yo estoy simulando. No quiere decir que esa mezcla exista en la naturaleza, sino para efectos de la utilización del simulador me permite individualizar o personalizar la mezcla. Y yo quiero ahora agregarle el isótopo 2, es decir, iones de deuterio. Y miren cómo el porcentaje de composición va cambiando. Si yo agregué 4 esferas al lado izquierdo de color lila, que son el proteo, y agregué 2 de deuterio, ¿cuál es la mezcla de ellas? Pues mitad y mitad. Por eso aquí nos señala en la gráfica el 50, o en la gráfica de pastel, el 50% para cada uno. Y al final, ¿qué se nos calcula? Se nos calcula la masa atómica promedio. Se supone que este valor de 1.51096 de unidades de masa atómica va a salir del resultado de la fórmula que vimos hace un momento. Es decir, de multiplicar el valor del isótopo por su porcentaje sumado al producto del valor del isótopo o del tipo de isótopo por el porcentaje dividido entre 100, y eso nos va a arrojar este número. ¿De acuerdo? Bueno, eso sí lo hago de manera personalizada. Yo puedo utilizar aquí esta otra herramienta, ¿sí?, que es para aumentar directamente, para hacerlo más rápido, el número de isótopos de hidrógeno 1 de proteo, y aquí el número de isótopos de deuterio. ¿Sí? Pero al final llegó el mismo resultado. Entonces podemos navegar por cualquiera de las dos opciones. Entonces vayamos otra vez a la primera, pero vamos a resetear y vamos a mirar, por ejemplo, la opción de
mezcla en la naturaleza. Entonces voy a desactivar mi mezcla y voy a activar mezcla en la naturaleza. Entonces, ¿qué significa? Que esto es lo que en realidad existe a nivel del hidrógeno. A pesar de que se conocen los tres isótopos, protio, deuterio y tritio, los que más se ven en la naturaleza son el hidrógeno 1, o sea el protio, y el hidrógeno 2, el deuterio. El hidrógeno 1, miremoslo arriba en la gráfica, existe en la naturaleza en un 99.9885%, mientras que el otro existe, es decir, el deuterio, en 0.0115%. Y la masa atómica promedio para ellos está calculada aquí abajo. Es lo que podemos establecer de ese elemento hidrógeno. Entonces, de esta manera podemos hacer el ensayo, así como les hice la invitación para que ensayemos con los diferentes elementos disponibles en la primera parte de isótopos. Les hago la invitación para que naveguemos por este simulador y calculemos porcentajes de composición, establezcamos la masa atómica promedio para diferentes elementos. Finalmente voy a hacer alusión al cloro. Ese cloro, recordemos que en la naturaleza existe el cloro 35, el isótopo 35 y el isótopo 37, en esta proporción. El 35 en el 75.76, por eso las esferitas de color lila o morado son más abundantes y las de color verde son la tercera parte casi. Esto era lo que se estaba explicando en la parte de el porcentaje de composición cuando aprendimos a utilizar la fórmula para hallar la masa atómica promedio. Entonces este es el valor que se va a hacer, pero para un valor más ajustado utilicemos la fórmula. Entonces esta es la manera como se utiliza el simulador para los isótopos y para las mezclas de isótopos, para entender o comprender un poco mejor la temática de el funcionamiento de los isótopos, para establecer la masa atómica de los elementos y para establecer el número de masa. Espero que este tema haya quedado comprendido y sea de interés para ti. Seguimos en contactos. Hasta aquí este tutorial y hasta la próxima.